El 10 de agosto de 1869, en la capital de la República del Salvador, en la ciudad de San Salvador, nació una niña que en enero del año siguiente fue bautizada como María Antonia Navarro Hueso. Era la hija del licenciado químico y farmacéutico Belisario Navarro y de su esposa Mariana Hueso Flores. En ese hogar nacerían otras hijas y otros hijos. La mayoría de ellos moriría a edades tempranas, pero dos de ellos, cuando menos, alcanzarían lauros universitarios, se graduarían en los salones de la Universidad de El Salvador, que en aquella época, a finales del siglo XIX, era la única universidad existente en el territorio salvadoreño. María Antonia comenzó una carrera brillante después de la muerte de su padre. Su padre y su farmacia recibieron fuertes impactos a raíz del terremoto del 19 de marzo de 1873 y en ese sentido pues comenzó un declive bastante fuerte dentro de la familia que culminaría 5 años después con la muerte del licenciado Navarro. A partir de ese momento, María Antonia entra en un proceso de autoaprendizaje combinado con el trabajo que desarrollaba con algunas institutrices y profesores que llegaban a su casa para darle orientación. ¿Por qué era esto? Porque María Antonia era una chica bastante enferma, padecía de varias enfermedades y eventualmente esa debilidad corporal la llevaría a sufrir de tuberculosis. Entonces, cuando ella en 1885 finalmente corona el primer título universitario que va a tener como bachiller en ingeniería, es porque ya ha pasado por una etapa en la cual ha solicitado la inscripción en la Universidad de El Salvador, específicamente en la carrera de ingeniería, para cursar la carrera de ingeniera topógrafa. En aquel momento los hombres eran los que iban a la universidad. Los hombres eran los que tenían acceso a una educación superior. Pero desde 1854, cuando Aurelia Lara había logrado coronar el primer bachillerato en filosofía otorgado por la Universidad de El Salvador, a partir de ese momento se había logrado un posicionamiento de mujeres dentro de la universidad. Cuando María Antonia Navarro Hueso finalmente obtiene su bachillerato en ingeniería en 1885, abre la puerta para que 4 años después ella obtenga el 20 de septiembre de 1889 en horas de la tarde su doctorado en ingeniería topográfica, con la defensa de la tesis La Luna de las Mieses, que era una tesis dedicada a un aspecto astronómico. María Antonia consigue no solo ser la primera mujer universitaria de El Salvador, la primera mujer universitaria de la región centroamericana, sino que también se convierte en la primera ingeniero, como le llamaban en aquella época, no existía el término ingeniera, la primera ingeniero de la región iberoamericana. En ese sentido, un periódico de México dijo que la ingeniero con faldas era un hito en la historia de la región, pero que esperaba que no se reprodujera ese ejemplo porque mal le iba a ir al sexo masculino si las mujeres empezaban a tener profesiones y ya no a tener hijos ni tampoco a cuidar del hogar. En ese sentido, todo lo contrario lo desarrolla el poeta e intelectual centroamericano Román Mayorga Rivas, quien entonces trabajaba para una revista en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, cuando publica la foto de María Antonia Navarro y también escribe una crónica bastante elogiosa en el sentido de que las mujeres en El Salvador y en el resto de Centroamérica tienen que entrar a la universidad, tienen que cursar estudios universitarios porque es necesario para la democracia contar con esas mujeres valientes, atrevidas y que se enfrenten al mundo contemporáneo. En ese sentido también, después del hito universitario de María Antonia Navarro Hueso, de esa misma corriente de pensamiento, muchas de las mujeres doradas, de las Golden Women de la zona cafetalera del Salvador, se van a atrever a salir de su burbuja
vida y a exigir derechos políticos y el derecho al sufragio universal. Es así como en Aguachapán, en Santa Ana, en Sonsonate, empezará a partir de 1890 un movimiento bastante fuerte que durante los próximos 30 años exigirá que haya no solo mujeres en más carreras universitarias, sino que también tengan presencia política y que puedan ejercer el sufragio. Estos esfuerzos se van a ver coronados entre 1921 y 1924, cuando en 1921 la última constitución federal que se da en el marco del centenario de la independencia centroamericana les otorgue el derecho al voto, que no será efectivo porque la constitución nunca fue proclamada. Pero en 1924 también habrá una guatemalteca que se graduará en la Universidad de El Salvador para obtener su doctorado en dentistería, como se le llamaba en aquella época, a la odontología. Me refiero a Carlota Esteves Urrutia, que se convierte en la primera mujer odontóloga que vamos a tener entre los dos países, entre Guatemala y El Salvador. El legado de Antonia Navarro Hueso permaneció durante mucho tiempo en el olvido y hasta hace algún tiempo, unos 30 años para acá, se ha empezado a mencionar su nombre y se ha empezado a rescatar buena parte de su biografía. No le permitieron ejercer su profesión de ingeniera topógrafa porque cuando le podía haber correspondido dar clases en la Universidad de El Salvador, la sección de ingeniería fue separada del campus universitario y anexada a la escuela politécnica de aquel entonces, a la escuela destinada a la formación de los oficiales del ejército salvadoreño. Imposible que una mujer les hubiera dado clases a hombres y sobre todo a hombres destinados a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. En ese sentido, María Antonia, que ya para entonces tenía muy avanzada su tuberculosis, realizó un trabajo de campo como fue la nivelación de la calle del hospital, donde se estaba, al final de la cual se estaba construyendo el ahora devastado Hospital Rosales, pero eso ocurre a finales de 1890, porque el Hospital Rosales empieza a ser construido un año después, cuando prácticamente María Antonia Navarro Hueso muere el 21 de diciembre de 1891. El legado de María Antonia va más allá de su tesis, va más allá de su acto de graduación. Es un hito en la historia de las mujeres salvadoreñas. Es una piedra angular en la historia de la educación, en la historia de la cultura de El Salvador, pero también específicamente en el desarrollo intelectual de las mujeres nacionales. Ella marca una ruta, una hoja de ruta para muchas mujeres que la van a seguir posteriormente en áreas como la medicina, la química, la farmacéutica, el derecho, etcétera, etcétera. María Antonia Navarro Hueso, un nombre importante que vale la pena considerar, que vale la pena rescatar y sobre todo que vale la pena difundir entre los salvadoreños de dentro y de fuera del país.